Bueno, esta es la primera parte de los preliminares, la dividí en dos, para que no sea tan larga y exhaustiva, sino que lo puedan analizar desde dos frentes. La primera parte vamos a hablar sobre los sistemas de unidades. Comprendo que muchos ya manejen esto, muchos ya lo pueden trabajar muy bien, pero siempre me gusta hacer hincapié en ello, ya que gran porcentaje de los errores que se encuentran en soluciones o dificultades que ustedes puedan encontrar mientras trabajan los problemas se debe a esto, justamente a un mal uso de los sistemas de unidades. Bien, entonces vamos a recordar, tenemos el sistema internacional, el SI, Sistema Internacional de Unité, también tenemos el sistema inglés y podemos tener otros como el CGS, o sea, centímetro, gramo, segundo, y otros métricos de ingeniería. Pero nos vamos nosotros a fijar eh, mayoritariamente en estos dos. Bien, entonces partamos desde esto. Para cualquiera de los sistemas vamos a tener unas dimensiones o cantidades básicas. Pues acá abramos esto un poco. Entonces las dimensiones o cantidades básicas, si recordamos, eh, son longitud, masa, moles para lo que es cantidad de sustancia. También tenemos tiempo y temperatura. ¿Tenemos otras? Sí, pero para lo que nos interesa a nosotros en el curso de transferencia de masa, con estas basta. Entonces longitud, masa, mol, tiempo y temperatura. Ya las demás, fíjense que nosotros las podemos derivar con estas, por eso decimos que estas son las básicas. Bien, entonces aquí me voy a diferenciar un poco el texto guía. Y lo que ocurre es que él utilizan letras para diferenciar cada una de estas dimensiones básicas. Si ustedes se fijan, utiliza letras en negrita, pero yo recomiendo ponerla explícitamente para evitar cualquier tipo de confusión. ¿Por qué? Porque podemos utilizar las mismas letras tanto para dimensiones como para otras variables, entonces puede darse una confusión ahí. Yo lo que recomiendo es, pues, aunque se pueden usar letras, el texto guía las usa en negrita, ¿sí? O sea, negrita es que esto está más grueso, creo que todos pues conocen este asunto, ¿sí? Entonces lo utilice en negrita. Yo lo recomiendo ponerla explícitamente, o escribirla explícitamente, ¿sí? Y dentro de unos corchetes. Los corchetes, recuerden que son estos. Luego veremos. Entonces, como les digo, las demás cantidades o dimensiones, pues, las demás dimensiones se obtienen a partir de las dimensiones básicas y leyes naturales. Por ejemplo, retomemos el ejemplo que da el texto, que es la segunda ley de movimiento de Newton. Entonces, en general, fíjense que nos viene a la cabeza inmediatamente la fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. El texto no la da así, pero ya enseguida vamos a ver cuál es la diferencia, porque el texto la divide aquí por una constante de sub c. Pero ya enseguida miraremos qué es eso. Entonces tenemos esto. Fíjense que bajo esta convención de ponerla entre corchetes, entonces vamos a tener nosotros, aquí hay fuerza. Bueno, creo que lo voy a escribir para que quede con más estilo. Entonces aquí, ¿cuál va a ser la dimensión que nosotros queremos obtener? Entonces la dimensión de fuerza, ¿sí? Entonces acá, por definición, cuando yo ponga tres barritas, va a ser que es por definición. Esto lo voy a escribir acá para anotación. Entonces esto significa, las tres barras es por definición. Entonces por definición,
si nos vamos a la ley natural, que es esta, la segunda ley de Newton, por definición esto va a ser masa por aceleración. Simplemente colocarlo en palabras, ¿sí? Pero colocarlo en palabras, por eso yo les digo acá que lo escriban explícitamente dentro de los corchetes. Entonces, por colocarlo en palabras nos va a ser mucho más fácil. Entonces ahora sí, vamos a analizar las dimensiones. Entonces cuando yo escriba 2 barras y arriba dim, lo que vamos a estudiar son las dimensiones de esa cantidad. Entonces aquí es estudiar la consistencia dimensional. Bien, entonces la consistencia dimensional en este caso va a ser la siguiente. Tenemos la masa, pues es una unidad primaria, entonces masa, pero la aceleración, recuerda que la aceleración es una longitud dividido por un tiempo al cuadrado. Entonces tenemos longitud, masa por longitud arriba, y abajo vamos a tener tiempo al cuadrado. Bueno, esta debería ser negra. Bien, entonces vamos a tener acá tiempo al cuadrado. Permítame la escribo bien. Tiempo y es al cuadrado. Entonces esta señora sí se escribe dentro de los corchetes, porque ya estas son dimensiones. La primera no la escribes entre corchetes porque era por definición, era para recordar, o mejor dicho, saber cuál era la ley natural. Bien, entonces vamos hasta acá. Fíjense que no hemos hablado sino de las dimensiones, más no de las unidades, porque son dos cosas diferentes. ¿Sí? Ahora sí, entonces miramos que entran en juego las unidades. Entonces, aquí entran en juego las unidades para cada una de las dimensiones en cuestión. Por ejemplo, entonces para la masa, que es una dimensión primaria, recuerden que podemos tener diversas unidades, como cuáles. Entonces podemos tener gramo, también podemos tener una potencia, o mejor dicho un múltiplo del gramo, que es kilogramos, se llama 1000 gramos. Ya luego entrarán en juego las conversiones. Podemos también tener libra masa, cosas de ese estilo, otras. Entonces eso para la masa. Entonces masa es la dimensión y sus unidades pueden ser gramo, kilogramo, libra masa, cosas de ese estilo. También entonces consideramos por ejemplo la longitud. La longitud, recuerden que las dimensiones, esa es la dimensión, la dimensión primaria, longitud. Entonces ahora lo que nosotros vamos a ver, cuáles son las unidades. Las unidades pueden ser metro, kilómetros, podemos tener cosas en pulgadas, o sea, inches del inglés, o también en pies, feet. Entonces estas son unidades para la longitud. Por ejemplo, para el tiempo. Entonces para el tiempo lo que vamos a tener es algunas unidades, pueden ser segundos, minutos, horas, días y otras. Muy bien, entonces creo que la idea queda clara, ¿sí? En el ejemplo anterior, que era la ley de Newton, la segunda ley de movimiento de Newton, o sea esta, vamos a mirar unas ciertas unidades para estas dimensiones de fuerza. Entonces ahora sí, yo recuerdo que vamos a definir el Newton. En el ejemplo anterior vamos a definir la unidad de fuerza conocida como Newton. Entonces ya al Newton le asignamos un símbolo que es la N mayúscula, y miremos que se define entonces como, y tenemos lo siguiente: Newton, recuerden que por definición son 3 barras, esto va a ser 1 kilogramo, que es la unidad de masa. Ahora necesitamos unidad de longitud, que fíjense, masa por longitud, la unidad de longitud va a ser metro, y la unidad de tiempo al cuadrado va a ser segundo al cuadrado. Pues esto por definición es esto. La constante I se toma como 1, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que un newton simplemente es la fuerza necesaria para acelerar a 1 metro por segundo al cuadrado una masa de 1 kilogramo. Esa es por la definición, por eso este 1 acá.
porque no necesariamente puede ser 1 o tiene que ser 1. Nosotros podemos asignar otros valores dependiendo de la constante de proporcionalidad. Bien, entonces aclaremos esto de la constante de proporcionalidad un poco. Por ejemplo, también podemos usar la ley de Newton en el caso gravitatorio. En el caso gravitatorio, o sea, donde tengamos la gravedad involucrada. Entonces, en el caso gravitatorio, la aceleración corresponde a G, ¿sí? O sea, la gravedad. Entonces, por ende, en unidades del sistema inglés, si nos recordamos, o si no nos recordamos, pues podemos ir a las tablas, ¿sí? Que de hecho les dejo las tablas de conversiones del Beard. Es muy claro, pues es sencillo. Ahorita lo retomaremos un poco de cómo utilizar esas tablas, ¿sí? Pero entonces recordemos, en unidades del sistema inglés, la gravedad es 32.174, ¿sí? Pero esta señora tiene algunas unidades. Fíjense que esta señora tiene unidades de, la longitud está en pies y el tiempo está en segundo al cuadrado. Tiempo al cuadrado está en segundo al cuadrado. Bien, entonces si vamos a utilizar la ley de Newton, para esta señora vamos a tener F es igual a, ya en este caso la masa, por ser unidades del sistema inglés, la vamos a tomar como una libra masa. Ponemos la pequeña m para especificar de que estamos hablando de masa. Y esto lo vamos a multiplicar por la aceleración, que ya vimos es 32.174 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces simplemente estamos multiplicando masa por aceleración en las unidades del sistema inglés, ¿sí? Entonces fíjense que esto me tiene que dar a mi unidades de fuerza, y así como definí el Newton, yo voy a definir la libra fuerza. Entonces se define la libra fuerza, que esa la vamos a copiar como LBF. Por eso le ponemos la distinción entre LBM, o sea libra masa, y LBF, libra fuerza. Son dos unidades completamente diferentes. ¿Qué es la libra fuerza en este caso? La libra fuerza, por definición, entonces, si vemos acá, multiplicamos 1 por 32.174, pues este es el factor. Entonces sería 32.174 libra masa por pies sobre segundo al cuadrado. Entonces esta es la manera en que definimos la libra fuerza, ¿sí? Así simplemente como se hizo con el Newton. Ahora introduzcamos esto de la constante de sub c que aparece allí. Entonces simplemente como se hizo con la unidad de Newton, entonces para directamente nosotros convertir unidades, aquí ya entramos en los factores de conversión. Entonces para nosotros convertir unidades usamos los factores de conversión. Muy bien, entonces fíjense que los factores de conversión simplemente van a ser como su nombre lo dice, un factor, o sea un número por el cual yo multiplico, y conversión me va a hacer la conversión de unidades propicias, ¿sí? Entonces cuando nosotros vamos a ver, lo que queremos es lo siguiente: G sub c lo vamos a definir en general como un factor de conversión para la gravedad. Entonces fíjense que en este caso vamos a tener arriba lo siguiente: vamos a tener el valor de gravedad y abajo vamos a tener la unidad de fuerza que yo estoy utilizando. Pues esto es en general. Fíjense que por eso utilicé las tres líneas, porque es por definición. Entonces ahora, yo lo que quiero es saber cuál es la conversión en sistema inglés. Entonces me devuelvo acá. El valor de la gravedad, recuerden que era esta señora. Bien, entonces fíjense que la gravedad acá es una fuerza que yo voy a calcular con ese valor de gravedad, ¿sí? Entonces recuerden que para la gravedad en el sistema inglés yo estaba utilizando 32.174, y esta entonces
la gravedad en el sistema inglés me dará una fuerza de libra masa por pie sobre segundo al cuadrado. Y abajo, ¿cuál es la unidad de fuerza que yo requiero? Pues yo requiero libra fuerza. Entonces esta es la forma en que yo definí E sub c para las unidades inglesas. Entonces a la final simplemente aquí cuando hago una simplificación de las fracciones, entonces queda libra masa por pie, y abajo me queda libra fuerza por segundo al cuadrado. Pues este es el factor de conversión que me aparece allí. Cuando ustedes lo escriben sería fuerza igual masa por aceleración sobre G sub c. Entonces si yo estoy utilizando o si quiero utilizar las unidades de libra fuerza, simplemente este es el factor que vengo e introduzco acá para poder utilizar mi masa en libra masa y mi aceleración en pies sobre segundo cuadrado. Así se da la consistencia dimensional. Muy bien. Miremos o retomemos un poco acá. Permítanme lo busco. Este cuento de las tablas del BIR, al menos para los factores de conversión y otras constantes que nos van a aparecer allí mientras trabajemos con problemas de transferencia de masa. Entonces acá, miremos acá, documentos. Entonces cuando abrimos el documento vamos a tener ciertas constantes. Permítanme, yo pego esto para que veamos cómo voy a trabajar. El texto guía también da otra tabla. Me parece que está bien, pero creo que esta está un poco más completa, entonces por eso la comparto. Ahora sí, entonces voy a tomar un pantallazo para poderlo pegar allí y que miremos. Entonces recuerda que esta es la tabla de factores de conversión y constantes del libro de BIR. Entonces acá está. Por ejemplo, muy intuitiva. Nuevamente les digo, él también trabaja las dimensiones solamente con letras, como yo les decía. Entonces esta F es lo que yo estoy llamando fuerza. Entonces, estas son las dimensiones de fuerza. Y esta, por ejemplo, esta M mayúscula serán las dimensiones de masa. Esta L es longitud. Y creo que ya pues se sobreentiende. Es una manera también de hacerlo, pero yo recomiendo que para no perderse o para no confundir variables con dimensiones, por eso coloquen todo dentro de los corchetes. Finalmente esto es de tiempo al cuadrado, como ya lo habíamos visto. Entonces fíjense que estos son factores de conversión para cantidades que tienen dimensiones de fuerza o que sean masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Entonces bien, entonces si yo tengo una cantidad que está en las unidades de Newton, recuerden que ya definimos el Newton como esto, y yo quiero convertir esta señora a, digamos por ejemplo, a libras fuerza, entonces tengo que multiplicar ese Newton por este factor que me dan acá. Análogamente, fíjense que si ustedes lo tienen acá, la libra fuerza, supongan que yo tengo una cantidad en libra fuerza y lo quiero pasar a libra masa por pie sobre segundo cuadrado, entonces tengo que multiplicar por 32.174, que es justamente la gravedad, como ya nosotros habíamos visto acá. Entonces para pasar de libra fuerza a libra masa por pie sobre segundo cuadrado, simplemente multiplicamos por este factor que es el número que me da ahí a la tabla. Entonces revisen por favor esta tabla con los factores de conversión, está mucho más completa, es muy fácil, lean siempre aquí los títulos que les va a dar alguna idea de cómo hacerlo y es muy fácil e intuitivo de utilizar. Sobre la marcha pues lo vamos a retomar y lo vamos a utilizar mucho. Bien, entonces ahora para terminar un poco esto, que terminemos esta pequeña discusión, entonces otras cantidades o dimensiones mejor que deben manejarse, que creo que esto ya tal vez lo saben, pero es mejor tenerlo fresco. Entonces por decir algo, vamos a estudiar las dimensiones de área. Entonces área, ¿cuáles van a ser las dimensiones de
área. Entonces recuerden que el área, por definición, realmente nosotros podemos decir lo siguiente: el área va a ser una longitud 1, o pongámoslo mejor una distancia 1 por una distancia 2. Esto porque diferentes figuras geométricas tendrán diferentes fórmulas para calcular el área. Por ejemplo, para la de un cuadrado es muy sencillo, pues, porque el lado es el mismo, o sea, la misma distancia, la distancia 1 y la distancia 2 corresponden. Pero si es un rectángulo, las distancias cambian. Por eso pongo distancia 1 y distancia 2. Sin embargo, esta es como la manera más generalizada de darlo. Por lo tanto, si yo voy a estudiar las dimensiones de esta señora, entonces recuerden que las dimensiones de esta señora, distancia 1 tiene dimensiones de longitud, mientras que distancia 2 también tiene dimensiones de longitud. Entonces esto sería longitud al cuadrado. Bien, muy simple. De la misma forma ustedes pueden analizar por acá. Vamos a ver cuáles son las dimensiones de volumen. Pues recuerden que el volumen, entonces en este caso vamos a definirlo de esta forma. Vamos a utilizar la que ya definimos. Sería un área por una distancia, llamámoslo una distancia 3, es otra distancia, ¿sí? Entonces acá nuevamente, cuando yo analizo las dimensiones, yo sé que las dimensiones del área son longitud al cuadrado, mientras que la dimensión de distancia 3 también es longitud, por lo tanto aquí voy a tener longitud al cubo. Si ustedes comparan con el texto guía, van a encontrar que él allá copia esto como L cubo en este caso y L cuadrado en este caso, sino que él pone estas letras en negrita, entonces aquí es un poco más difícil verlo de negrita y todo eso. Por eso yo recomiendo colocarlo completo. Bien, bajo esto mismo definamos otras tres cantidades que nos van a interesar mucho. Entonces definimos las cantidades de presión, otra por acá que sea la de densidad y una última que sea la de velocidad. Esto con el objetivo de que en el próximo video de los preliminares vamos a utilizar estas para obtener algunas definiciones y relaciones conocidas. Entonces, por definición, presión. Recuerden que la presión por definición va a ser fuerza sobre área. Bien, cuando ustedes van y estudian las dimensiones de esta señora, no tienen que desglosarlo todo. ¿Cómo así? No tienen que colocar las dimensiones primarias de fuerza, no, lo pueden dejar. Entonces dejemos fuerza en el numerador. Pero sí pueden especificar que las dimensiones primarias del área son longitud al cuadrado. ¿Sí? Longitud al cuadrado. Entonces, estas serían las dimensiones para la presión. Bien. Entonces, cuando ustedes comparan esto con el texto, les da F de fuerza, L cuadrado. ¿Por qué no desgloso la fuerza o las dimensiones de la fuerza en sus dimensiones primarias? Porque recuerden que yo fuerza lo había escrito en términos de sus dimensiones primarias, que si mal no estoy, fíjense que eran estas. Pero realmente no lo hice porque yo puedo, o es más fácil pensar ya en términos de fuerza. Bien. Entonces ahora hagamos lo mismo con la densidad. Dice que la densidad, por definición, pues esta señora va a ser una masa sobre volumen. Bien, entonces cuando yo voy a estudiar nuevamente las dimensiones primarias de esta señora, dimensiones primarias, yo voy a obtener que pues, la masa es una dimensión primaria, entonces la dejo quietecita, esta es de masa. Pero entonces abajo yo sé que el volumen tiene unidades de longitud al cubo, entonces yo puedo escribir de esta manera. Si ustedes van y lo buscan allá en el texto, lo encontrarán como masa m L cubo. Entonces se sobreentiende. Por lo último, la velocidad. Nosotros por definición tenemos lo siguiente. Entonces por definición tenemos una distancia
recorrida en un tiempo. Muy bien, esta, cuando estudiamos sus dimensiones, es mucho más simple porque pues, aquí es más sencillo. Dimensiones de distancia de una longitud, mientras que las dimensiones pues, de tiempo siguen siendo una unidad primaria, entonces es tiempo. Veámoslo acá. Ahí quedó muy bien. Entonces cuando ustedes van y comparan con el libro obtendrán L sobre T. De esta forma ustedes pueden analizar cualquier tipo de dimensión para una cantidad y vamos a utilizar más o menos un análisis de este estilo para obtener algunas definiciones y relaciones conocidas.